Muy buen día, mis queridos seguidores. Soy yo de nuevo, su amigo el Cretano Errante. Y en esta ocasión traemos un tema por más importante para la historia de nuestro país. Nos referimos a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es aquel proceso de la historia de nuestro país transcurrido entre 1910 y 1917. Sin duda alguna, es un símbolo de resistencia y esperanza, con un mensaje claro: la sociedad no debe permanecer indiferente ante la desigualdad, la opresión y la falta de oportunidades y garantías para la misma. Dentro de los principales antecedentes a la Revolución Mexicana vamos a encontrar los siguientes. Número 1. El Porfiriato. Si bien es cierto que durante el gobierno de Porfirio Díaz, México logró modernizarse a pasos agigantados, la realidad es que los beneficios no fueron para todos y los problemas sociales no se hicieron esperar. Por ejemplo, durante su gobierno, la concentración de riquezas quedó en manos de unos cuantos. Había una falta de libertades individuales. La explotación de campesinos y obreros era el pan de cada día, y además se despojaba de sus tierras a los campesinos. A lo anterior, tenemos que agregar la mala administración de justicia, los beneficios que se otorgaron a las empresas extranjeras y la nula práctica de la democracia en nuestro país. Las protestas durante su gobierno no se hicieron esperar. Sin embargo, fue hacia el final de este que se agudizaron. Por ejemplo, en el año 1900, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración, el cual era un medio de protesta al gobierno de Porfirio Díaz. Para 1906 y 1907 se dieron las huelgas de Cananea y Río Blanco respectivamente. Para el año 1908, se haría pública la tan famosa entrevista Díaz-Crillman, en la cual Porfirio Díaz daba a conocer que estaría dispuesto a contender en una elección política en 1910, siempre y cuando el partido político o candidato opositor cumpliera con los requisitos necesarios para ver por el bien de México. Para el año 1909, Francisco I. Madero publicaría su libro La sucesión presidencial en 1910, un libro con una dura crítica al régimen porfirista y donde anticipaba sus intenciones de contender a la presidencia en ese año. En ese mismo año, Francisco I. Madero es lanzado como candidato a la presidencia de México por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Porfirio Díaz comenzaba a verlo como una amenaza real a su presidencia, por lo cual mandó arrestarlo, acusándolo de ultrajes a la autoridad y rebeldía, esto en la ciudad de Monterrey. Como consecuencia, Porfirio Díaz se alzaría con la victoria nuevamente en las elecciones y gobernaría un periodo presidencial más. Sin embargo, Francisco I. Madero logra huir de la cárcel y toma rumbo hacia San Antonio, Texas, proclamando así el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. Dicho plan invitaba al pueblo mexicano a que el 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente los gobernaban. A dicho plan se unirían personalidades como Emiliano Zapata, Salvador Escalante, Pascual Orozco y Pancho Villa. En consecuencia, el 21 de mayo de 1911 se firmarían los tratados de Ciudad Juárez, donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia, y su lugar sería ocupado por Francisco León de la Barra. Tan solo 5 días después, el general Díaz abordaría el barco alemán Ipiranga, con rumbo a Francia, donde el 2 de julio de 1815 fallecería a la edad de 84 años en París. Sería el 6 de noviembre de 1911 cuando Francisco I. Madero asumiría la presidencia de México, junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. Tan solo unos días después sería proclamado el Plan de Ayala, documento en el cual Zapata exige la renuncia de Madero tras romper relaciones con él, bajo el lema Tierra y Libertad. Para 1912, Pascual Orozco rompería también relaciones con Madero y proclamaría el Plan de Chihuahua. Ante esto, Madero ordenaría a Victoriano Huerta acabar con Orozco. Fue un golpe de Estado, organizado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, en complicidad con Victoriano Huerta, en contra del gobierno de Madero. En el transcurso de este proceso se firmaría el Pacto de la Ciudadela, hecho bajo el cual se ordenaba arrestar a Francisco I. Madero y Pino Suárez. Como consecuencia, ambos renunciarían ante el Congreso a su cargo.
Tras este hecho, sería nombrado como presidente de la República Pedro Lascurain, quien ocuparía el cargo tan solo por 45 minutos. Mientras tanto, el 22 de febrero de 1913 sería asesinado Madero y Pino Suárez, en medio de un tiroteo cuando llegaban a la penitenciaría de la Ciudad de México. Durante el gobierno de Pedro Lascurain, Victoriano Huerta fue nombrado ministro de Gobernación. Sin embargo, tras la renuncia de Lascurain, el general Huerta se hizo de la presidencia. Tras lo sucedido, Venustiano Carranza proclamaría el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, cuyo objetivo principal sería restablecer el orden constitucional y desconocer el gobierno de Victoriano Huerta. Para el año 1914, los ejércitos revolucionarios quedarían reorganizados de la siguiente manera. En el noreste, el general Pablo González. Hacia el noroeste, el ejército de Sonora, conformado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Y hacia el norte y sur del país, Pancho Villa y Emiliano Zapata, respectivamente. Fue tanta la presión que recibió Huerta por parte de los caudillos revolucionarios y otros países como Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos para que dejase el poder, que terminó por dejar la silla presidencial el 15 de julio de 1914. La finalidad de esta reunión fue el poder conciliar a los bandos revolucionarios. En consecuencia, sería nombrado presidente de México Eulalio Gutiérrez. A pesar de esto, los enfrentamientos entre los bandos continuaron. Para octubre de 1915, el gobierno de Estados Unidos reconocería solo como presidente a Venustiano Carranza, hecho por el cual Pancho Villa ordenaría una invasión a Columbus el 9 de marzo de 1916. En consecuencia, tanto el gobierno estadounidense como el de México comenzarían una persecución al Centauro del Norte. Carranza contaba con el apoyo militar de algunos bandos revolucionarios y el de los Estados Unidos, por lo que el 5 de febrero de 1917 promulgaría un nuevo ordenamiento constitucional en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. En teoría, con este evento llega a su fin la Revolución Mexicana, ya que este documento atendía las demandas sociales por las cuales había iniciado el conflicto armado. Venustiano Carranza sería presidente de México desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920, día en el que sería asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, a manos del militar Rodolfo Herrero. Por su parte, Emiliano Zapata continuó con su lucha en la búsqueda de la justicia social para los campesinos y el cumplimiento del Plan de Ayala. Esto hasta el día en que fue asesinado en la hacienda de Chinameca, en Morelos, el 10 de abril de 1919 a manos de Jesús Guajardo. Por otro lado, Pancho Villa sería asesinado el 20 de julio de 1923, en el Parral, Chihuahua, mientras conducía su auto Ford por las calles de la ciudad. Y por último mencionar que tanto Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles se convirtieron en presidentes de México. Y bien amigos, es así como hemos llegado al fin de este pasaje de la historia de nuestro país. Coméntanos qué te pareció el video, si te gustó regálanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.